El evangelio que escuchamos el domingo pasado en misa es continuación del de las bienaventuranzas, que fue el domingo antepasado. Es un pasaje del Evangelio de Mateo en el que Jesús, en buena cuenta, dice que los cristianos somos sal de la tierra y luz del mundo. Dos figuras muy potentes, la sal y la luz. Y la pregunta que hoy día quisiera que nos hagamos es, ¿qué significa eso y cómo podemos aplicar eso a la situación que vivimos hoy en día, a los contextos en los cuales estamos hoy día viviendo, particularmente de repente en Perú, que es desde donde yo hablo, y que vivimos un año electoral con muchas controversias, con mucho movimiento político? ¿Qué tiene que ver lo que Jesús nos dice con esta realidad? Bienvenida a Mi Vida en Cristo, gracias nuevamente por estar acá. Y vamos a tratar de responder esta pregunta, primero viendo un poco el significado de la sal y de la luz. La sal en el mundo bíblico, es decir, en el contexto en el cual habla Jesús, en el mundo antiguo en general, era un elemento indispensable, porque no solo servía para darle sabor a la comida como la utilizamos hasta el día de hoy, sino también porque la sal tiene una virtualidad que era muy importante en esa época en que no había sistemas de refrigeración, que es que permitía preservar la comida, porque la sal retarda la corrupción. Entonces era algo muy importante. Además, como digo, de darle sabor a las cosas para poder comerlas, ¿no? Y por otro lado, la luz que evidentemente ilumina, y la luz en esa época, recordemos, no era luz eléctrica, era la luz que te podía dar una antorcha, una vela, una llama, un farol. Y en ciudades donde no había iluminación pública y donde todo dependía de estos medios, a veces muy endebles para dar luz, como una antorcha o un farol o una lámpara, la luz era un bien preciado. Imaginemos una ciudad en donde todo afuera es oscuro, salvo las pequeñas luces que había en cada casa dadas por estas antorchas o por cualquier otro elemento que pudiese sostener un fuego. Entonces, estas dos figuras Jesús las usa para definir lo que es la identidad de un cristiano en el mundo, es decir, en la realidad en la que vive, ¿no? Y notemos que Jesús nos dice, no es una exhortación que Jesús hace en el sentido de sean ustedes sal de la tierra o sean ustedes... No, Él dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Es como una especie de declaración de identidad, por decirlo de alguna manera. Pero es una presencia, la presencia del cristiano en la realidad en la que vive, que es transformadora, no es violenta. Sí, tiene un carácter público, pero no tirado al exhibicionismo, por decirlo así. Es firme, pero siempre ordenada al bien de todos. En ese sentido, la sal y la luz, Jesús dice, ¿qué pasa si la sal se desvirtúa? ¿O qué pasa si la luz se pone debajo de la mesa? Entonces, con este contraste, de alguna manera Jesús nos está diciendo, ¿qué pasa si un cristiano vive en el mundo, pero pierde eso esencial a su identidad de ser cristiano, que es ser como sal y ser como luz? Y aquí hay un par de elementos de cada uno, un elemento de cada uno de estos símbolos que quisiera resaltar. La sal, como hemos dicho, en el mundo antiguo se usaba para preservar. La luz, evidentemente, para iluminar. Entonces, esta preservación, esta virtualidad que tiene la sal de preservar de la corrupción, ¿no es acaso un símbolo súper potente de aquello que los cristianos hoy día podemos hacer en la sociedad? Y por otro lado, la luz, que la luz disipa las tinieblas, hace retroceder la tiniebla, permite ver ahí donde hay oscuridad. Y el cristiano brilla no con luz propia, sino con la luz del Evangelio. ¿No es acaso esa la fuerza de esta imagen
que nos permite decir que los cristianos, en la realidad en la que vivimos, estamos llamados a iluminar esa realidad con la luz del Evangelio, con la luz de Jesús. Repito, no con la luz propia, pero con esa luz que hace que todo lo humano sea más humano. Entonces, estas dos figuras, en el contexto que estamos viviendo, en todo contexto social y cultural, pero particularmente en Perú, como decía al inicio, estamos viviendo un contexto electoral en donde hay muchísimas discusiones y mucho debate y bueno, siempre el ambiente electoral remueve ciertas cosas, planes de gobierno, promesas electorales, promesas incumplidas de los gobiernos anteriores. Y en medio de todo esto, el llamado, la ocasión de votar para elegir a las autoridades que nos van a representar, siempre pone un poco sobre la mesa, bueno, ¿cuál es el papel, si tiene alguno, de mi fe, de mis creencias, en el caso de los cristianos, de mi ser cristiano, en relación con el ejercicio del voto, con ese deber ciudadano, ese modo de participación política que es ejercer el voto? Y no falta inmediatamente alguien que dice, no, no, pero ¿para qué metes la religión en la política? No tiene nada que ver una cosa con la otra, además el Perú es un estado laico. Y la pregunta que uno tiene que hacerse, por otro lado, creo yo, es, bueno, cuando yo ejerzo mi voto, ¿qué cosas dejo en mi casa, mi ser cristiano y actúo como qué? Como un ente que no se sostiene en nada. Y por otro lado, pensemos en aquellos que, ok, no son cristianos, uno que es agnóstico. Bueno, el agnóstico también tiene su escala de valores, que la sustentará en otra cosa que no es en la fe, pero en algo la sustenta. Él deja su escala de valores en su casa a la hora de ir a ejercer su voto o a la hora de pensar por qué candidato votar o si está involucrado en política, cómo ejercer su labor pública. Yo creo que no. Tampoco se trata, evidentemente, de hacer una especie de teocracia, ¿no? Donde eso está claro que no, y eso no lo propone la Iglesia el día de hoy de ninguna manera, aunque ha habido algunos contextos históricos en los que era entendible una aproximación así. Pero lo que está claro es que lo que Jesús nos dice es que tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo, que somos sal de la tierra y luz del mundo. Y esa sal que tiene que preservar de la de la corrupción ciertas cosas y esa luz que tiene que iluminar incluye el ámbito de la política, incluye el ámbito de la participación política, porque incluye todo lo que es humano. Y la vida política, por más desvirtuada que esté el día de hoy, es una realidad humana. Y si no nos involucramos, se involucrarán otros que de repente tienen menos valores o no tienen valores o van a hacer las cosas de un modo de las cuales después nosotros nos quejamos. Como cristianos, entonces, ¿no estamos acaso llamados a aportar desde nuestro ser cristianos, como decía al inicio, desde una forma propositiva, evidentemente no impositiva, que no busque un protagonismo ni un exhibicionismo, pero sí una propuesta clara, firme, de ciertos valores que nosotros tenemos y con los cuales pensamos que vivir en sociedad vamos a vivir mejor en sociedad, y eso tiene que reflejarse en los criterios en base a los cuales escojamos a las autoridades que nos van a gobernar. Y la consecuencia lógica de eso es que cuando nosotros pensemos en un candidato o pensemos en qué candidato vamos a elegir para que nos represente, por ejemplo, en el Senado o en la Cámara de Diputados o en la Presidencia de la República, no podemos no considerar, es decir, tenemos que considerar cuáles son los valores que tiene ese candidato. Porque al final cualquier persona va a tomar decisiones en base a ciertos valores. Es un principio fundamental de la ética, del modo de actuar del ser humano. Eso por un lado. Y por otro lado, ya en nuestra participación cotidiana en la vida social y cultural de nuestra sociedad y también a veces en la vida política de distintas formas,
sí me cuestiona a mí mucho estas palabras de Jesús de cómo tenemos que iluminar la realidad con la luz del Evangelio y cómo tenemos que ser ese fermento en la masa, que es otra figura que usa Jesús en otro momento, o cómo tenemos que ser esa sal que aleja la corrupción, ¿no? Y repito, no porque nosotros seamos los buenos, no, porque somos portadores de un mensaje, el mensaje de Jesús, del Evangelio, de esa buena noticia que porta valores eternos y que son valores en los cuales por nuestra fe nosotros creemos que fundamentan o que pueden ser o están llamados a ser el fundamento de una vida social ordenada al bien común, de una vida social en donde se respete la dignidad de todas las personas y una vida social y cultural y por lo tanto también política, donde lo que prime sea la preocupación de unos por otros y no el egoísmo, ni mucho menos vicios como los que vemos hoy día campear por doquier en la política, como la corrupción, como las promesas incumplidas, etcétera, y un largo etcétera. Entonces, son preguntas más que respuestas las que hago en relación con este tema, pero sí creo que se puede afirmar con claridad que del mensaje de Jesús queda, valga la redundancia, queda claro que el ser sal de la tierra y luz del mundo, que es algo que Jesús dice que es propio del cristiano, son realidades que también tienen que introducirse en el mundo de la vida política, tienen que iluminar la realidad política como cualquier otra realidad cultural, y todos los cristianos tenemos ahí un llamado, una tarea, cada uno desde su lugar, pero todos la tenemos, y los laicos en particular, y aquí me quiero referir a un par de textos del Concilio Vaticano II, dice que, por ejemplo, uno de ellos dice, todos los cristianos deben ser conscientes de su específica vocación en la comunidad política por su sentido de responsabilidad y servicio al bien común. Y en otro texto se dice, todos los laicos o los laicos buscan el reino de Dios ocupándose de los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. No está en el espíritu del ser cristiano, del ser católico, un rehuir las realidades temporales. No, estamos inmersos en esas realidades y hay que reordenarlas según Dios. ¿Qué significa esa frase? Según el Evangelio, según los valores, los fundamentos, los pilares que están en la entraña del mensaje de la buena nueva de Jesús. Bueno, espero que esta reflexión te ayude a pensar o tratar de aplicar estas palabras del Evangelio a la realidad en que vivimos, y si te ha gustado, compártelo, no te olvides suscribirte al canal y muchas gracias por llegar hasta aquí.